Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 23, donde dice: Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? El desarrollo de las palabras de la respuesta de Jesús sigue presentando un notable contraste, ya que la circuncisión, aunque ordenada por Dios, no cabe duda que representaba hacer una herida en el cuerpo del niño. La herida en sí y el trabajo para hacerla no tenía en cuenta la fecha del sábado, ni la festividad solemne del día que debía de ser apartado de cualquier actividad. Un trabajo semejante no se tenía en cuenta como actividad, porque era considerado, como se dice antes, superior en autoridad en el mandamiento de la circuncisión, al de guardar el santificar el sábado. Es por eso que Jesús pone un contraste muy sencillo, ya que, por un lado, estaba la circuncisión hecha en sábado, que producía una herida, pero por otro estaba la sanidad entera, es decir, total, de la profunda herida que por años llevaba sobre sí un paralítico. Por esta acción de bondad y de misericordia, se enojaban furiosamente en contra de Jesús. Nótese que Moisés había dado la ley, entre cuyos mandamientos estaba la de la circuncisión y el del sábado, con la finalidad de hacer sentir la limitación humana por el pecado y conducir a los hombres a la gracia y la misericordia divina, con el propósito de dar salvación a los hombres. Las actividades del culto y los mandamientos que debían hacerse el sábado no eran un quebrantamiento de la ley, sino un acto de obediencia a Dios. Mucha mayor obediencia era la sanidad de un enfermo cuando la ley se resumía en un mandamiento de amor hacia Dios y hacia el prójimo. La circuncisión en sábado era una enseñanza de que la normativa sobre el sábado era eludible en caso de una necesidad mayor, de modo que en ocasiones se quebrantaba el sábado y se hacía porque era necesario. Si el día de reposo puede ser eludido por la circuncisión, era de mayor necesidad sanar a ese día a un hombre en un acto que no quebrantaba, sino que potenciaba la ley. Si los hombres anulaban el sábado por causa de un miembro del cuerpo en la circuncisión, mucho más se había de anular por todo el cuerpo de un enfermo. Jesús no estaba abogando por la liberación del compromiso del sábado, téngase en cuenta esto, sino que Él no había venido para quebrantar la ley, sino para cumplirla. Es por eso que estaba procurando que todos atendiesen la razón de por qué Dios había establecido el mandamiento el sábado, que fue hecho por causa del hombre y no al revés, como dice el Evangelio de Marcos capítulo 2 y versículo 27. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice:
no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús concluye su respuesta presentando dos grandes principios para juzgar: integridad y verdad. El juicio más fácil es el que resulta de dar como buena la simple apariencia, pero es también, por otro lado, la más errónea. Los oyentes, impulsados por los judíos, creían que la sanidad del enfermo había sido un quebrantamiento de la ley del sábado. Pero Jesús aclara la verdad con que debía ser juzgado aquel milagro. Un juicio, según apariencias, es siempre un juicio superficial, como lógicamente se deduce del término juzgar, según el rostro, según lo que se ve por fuera, sin profundizar en la realidad íntima de la acción. Pero el juicio recto, que es el de Dios, nunca se basa en apariencias, sino en realidades, como por ejemplo nos enseña así el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, la segunda parte. De ahí que Cristo utilice el presente de imperativo del verbo, que no solo establece un mandato, sino continuidad del mismo, como si dijese: dejad de juzgar por apariencias. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Los habitantes de Jerusalén sabían de Jesús, sabían de su poder y de sus enseñanzas. No era ni mucho menos un desconocido en esta ciudad, pero conocían algo más, que estaba en el propósito de los dirigentes para darle muerte, ya que la amenaza contra Jesús no era desconocida para nadie, aunque quisieran negarla en público. Los de Jerusalén, es decir, los que vivían allí, estaban mejor informados de los entresijos de la clase religiosa, porque tenían su centro en la ciudad. Y hasta es posible que incluso los residentes en la ciudad se hubiesen sentido ofendidos por las acusaciones que el Señor hizo públicamente contra los religiosos y también contra el pueblo que seguía sus orientaciones. Los habitantes de Jerusalén se mantenían en cierto modo alejados del resto de los peregrinos que consideraban como de menor importancia social por residir precisamente en otros lugares. El hecho de que Juan utilice aquí el genitivo término solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, ya que el escritor distingue con ello a los peregrinos que venían a la ciudad para la fiesta y a los que vivían permanentemente en ella. La pregunta retórica es: ¿no es este? Así que requiere una respuesta positiva: sí, es. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Los habitantes de Jerusalén observaban que aquel que los judíos buscaban con insistencia para darle muerte, predica libremente y nadie le dice absolutamente nada. Y no solo hablaba en público, sino que había dado una respuesta contundente que dejaba en muy mal lugar la enseñanza tradicional de los líderes que ellos comunicaban al pueblo. Sigue diciendo este versículo: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esto hace generar la idea de que tal vez las autoridades
hayan recapacitado sobre Jesús y hayan entendido que verdaderamente es el Cristo. Por otro lado, el término líder, jefe, autoridad, se aplicaba entre los residentes de Jerusalén para referirse especialmente al Sanedrín, que era la máxima representación nacional de la autoridad político-religiosa de la nación. Sin embargo, suponer que se hubiera producido un cambio de pensamiento, puesto que aquellos ejercían verdaderamente autoridad y podían, entre otras cosas, dictaminar que una persona recibiese, por ejemplo, azotes o, lo que era muy grave, fuese expulsado de la sinagoga, como así nos muestra este Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 13, capítulo 9, versículo 22, versículo 34 y capítulo 12, versículo 42. Aquella suposición de que las autoridades hubieran reflexionado y se dieran cuenta de que Jesús era el Cristo, se establece en un modo que debe traducirse como una pregunta retórica, ya que todos se preguntaban entre ellos si los líderes cambiaron de opinión y, entendiendo que es el Cristo, ya no solo desisten de matarlo, sino que no le prohíben que hable en público. Con todo, hay algo más. Se está acusando veladamente a los líderes de falta de autoridad. Esto tenía, sin embargo, un alto riesgo para ellos, puesto que si un hombre podía desafiarlos en público, todos los ciudadanos podrían hacerlo también. Y no es que los líderes llenos de odio no quisieran arrestar al Señor, pero su hora, como dice la palabra de Dios, no había aún llegado. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. La gente, nótese que conocía el origen y procedencia humana de Jesús, ya que todos podían identificar a su familia, sus padres y sus hermanos y hermanas. El lugar de nacimiento había sido en Belén. La ciudad donde había pasado la mayor parte de su vida era Nazaret. Así que estaba perfectamente identificado para todos, pero sin embargo, ignorando su procedencia celestial. Nótese que la tradición judía enseñaba que del Mesías sería reconocida su procedencia. Realmente, ignoraban muchos pasajes de las Escrituras que identificaban su lugar de nacimiento. En los días de Jesús, había dos opiniones sobre el Mesías. Una, que nadie sabría de dónde vendría, como se aprecia en este versículo, y otros, que nacería en Belén, como dice los versículos 41 y 42. La primera posición posiblemente sea una creencia popular. La creencia muy extendida es que el Mesías bajaría del cielo, como le había propuesto Satanás cuando le propuso que descendiese desde el pináculo del templo. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jesús aprovecha el comentario de la gente y lo hace para enseñarles algo más acerca de su misión. Lo más probable es que interpretemos que el entonces se refiere a la frase que lo precede, es decir, nadie sabrá
de dónde es y no A habla en público, teniendo en cuenta el deseo de matarle que tenían sus enemigos. Así que exclamó en alta voz. Indica que la intención de Jesús era que esta enseñanza que viene a continuación alcanzara al mayor número posible de gente. Este verbo, tal y como Juan lo usa, siempre parece introducir de forma enfática una declaración importante, como vemos también en otros pasajes, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 15, capítulo 7, versículo 37 y capítulo 12, versículo 44. Pero aquí también podría indicar que Jesús habló algo de forma expresiva, ya que les da la razón, que les conocen y que saben de dónde es, pero seguro que lo que hace con cierto matiz irónico, ya que dice: así que me conocéis y sabéis cuál es mi origen. Aunque en cierto sentido eso es verdad, sabían que venía de Nazaret, en otro sentido no están en lo cierto, ya que no sabían que venía de Dios, que es el aspecto más importante de su origen. Es por eso que Jesús procede a aclarar el asunto. En el versículo 16 reconoce que su enseñanza no es de él, es decir, no es de su propia enseñanza. Del mismo modo, aquí dice que él no es el que ha planeado su misión. La tarea que le ha sido encomendada no la ha elegido él. Al contrario, le ha enviado, como dice Juan capítulo 3 y versículo 17. Y ese alguien es aquel que es verdadero. No deberíamos pasar por alto las palabras del final, ya que la gente de Jerusalén no aceptaba que Jesús tuviera una misión divina. Creían que estaba actuando por iniciativa propia, que nadie le había enviado. Pero Jesús insiste en que ha sido enviado, y enviado por alguien muy real, como dice: alguien que es muy real, que vosotros no conocéis, me ha enviado. El que me ha enviado existe como aquel que es real. Como tantas otras veces en este Evangelio, tenemos aquí una palabra que tiene un significado mucho más profundo de lo que parece a simple vista, cuando dice: Dios es verdadero. Pero no podemos esperar que la gente de Jerusalén sepa todo eso, ya que no conocen a Dios. Si le conocieran, habrían reconocido a Jesús, aquel a quien Dios había enviado. La idea de que no conocían a Dios aparece en otros lugares, como por ejemplo en Juan capítulo 8, versículo 19 y versículo 55. Y la aplicación que de ahí se deriva es simple. Si no conocen al Padre que les envió, ¿cómo van a conocer a Cristo que el Padre ha enviado? Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Comienza diciendo este versículo: pero yo le conozco. La primera verdad es el conocimiento que Cristo tiene del Padre. En contraste con los hombres, incluyendo aquellos que eran los religiosos, que conocían muy bien las Escrituras, pero que sin embargo no conocían al Padre Eterno. Pero Jesús dice: conoce al Padre. Sigue diciendo este versículo: porque de él procedo. La segunda verdad es la paternidad al Padre, ya que Jesús afirma que de él soy.
El hecho de que Jesús sea de Dios hace que exista una relación precedente a su encarnación y nacimiento. Ya desde el principio del Evangelio se presentó a Jesús como el Dios encarnado, que eternamente existe junto al Padre, como así dice Juan capítulo 1 y versículo 1. Por tanto, la relación entre la primera y la segunda persona divina es una relación eterna. La expresión soy de Él no implica subordinación y mucho menos sumisión. Simplemente designa la eterna relación paterno-filial en la que el Hijo está junto al Padre. La relación temporal del que envía y del enviado es la proyección en el tiempo del hombre de la relación intratrinitaria de la eterna vida de Dios y la relación vinculada entre las personas divinas. Sigue diciendo este versículo y vemos aquí una tercera verdad, cuando dice, es la del envío. Si eternamente está junto a Dios, el Padre se desprende del Hijo, enviándolo al mundo para que realice la parte de misión redentora que asumió en el plan de la redención, establecido desde antes de la fundación del mundo, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20. Jesús es el gran apóstol del Padre a los hombres. Los hombres insistían en que Cristo se arrogara la misión de Mesías, haciéndose tal y considerando que no era cierto. Pero Jesús afirma que el Padre, aquel solo Él conoce, le envió y lo hizo para realizar la obra que está haciendo. Pero mientras tanto los hombres ignoran, Él sabe con seguridad y precisión la obra que le había sido recomendada, como así dice Juan capítulo 4 y versículo 34. El conocimiento del Padre y la certeza de la misión se fundan en la eterna relación en el ser divino. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. La soberanía divina y la voluntad humana vuelven a estar en confrontación. Un contraste profundo aparece aquí en este texto, ya que los hombres procuraban arrestarle. Humanamente hablando, no habría dificultad alguna, puesto que a quien querían arrestar estaba hablando públicamente y lo estaba haciendo en el templo. Sin embargo, sigue el deseo de imposibilidad de hacerlo, ya que nadie puso su mano sobre él. Una fuerza irresistible retiene la furia de los hombres contra Jesús, dejando inútiles los esfuerzos de quienes querían darle muerte. La soberanía divina impedía la acción de los hombres, ya que nadie le podía arrestar, y no podían hacerlo porque aún no había llegado su hora. Esa hora se refiere en el texto al tiempo en que había de dar su vida por el pecado del mundo. Los que habían querido arrestarle para darle muerte se encontraban no solo con la soberanía del Padre, sino también con la del Hijo. Más adelante, afirmará con notable precisión, hablando de su vida, allá en Juan capítulo 10 y versículo 18, cuando dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La vida de Cristo estaba plenamente programada en el tiempo de Dios.
al principio de su ministerio dijo a su madre que aún no ha venido mi hora. Juan capítulo 2 y versículo 4. Y nótese, por otro lado, que su nacimiento no ocurrió hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Por tanto, la muerte redentora no podía ocurrir hasta el tiempo determinado por Dios. Cuando ocurría con el ministerio de Jesús, estaba determinado por Dios, ya que Él sería entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dice Hechos capítulo 2 y versículo 23. La misión redentora de Jesucristo, el Hijo de Dios, había sido establecida en la eternidad, antes de la creación del universo y de los hombres. Dios no determinó salvar al hombre porque el hombre iba a perderse, sino por determinación y propósito suyo, que procede a cualquier acontecimiento en el plano de la humanidad. Y nótese lo que dice la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que la muerte de Jesús ocurriría por el propósito determinado de Dios y su previo conocimiento. Tal propósito fue revelado por los profetas, que anunciaron los sufrimientos y la muerte del Mesías. Estaba profetizado antes de que ocurriese, y lo estaba porque Dios así lo había determinado. Nótese que cada parte del plan salvador estaba en el pleno conocimiento de Dios, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Y así la declara el profeta en Isaías, capítulo 53, versículo 10, cuando dice: Mas Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Todo cuanto ocurrió con el Salvador en su muerte es el cumplimiento de lo que estaba anunciado por los profetas, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 25, versículo 27, versículo 44, versículo 46 y 47. En la eternidad, Dios había respondido a 3 preguntas esenciales en cuanto a redención. 1. ¿Quién? 2. ¿Cómo? Y 3. ¿Cuándo? El que redimiría sería el Hijo de Dios, en carne humana, el Verbo de Dios encarnado, como así dice Juan 1 y versículo 14. Se había hecho hombre para poder morir por los hombres, como dice Hebreos capítulo 2 y versículo 14. La segunda pregunta se respondía mediante lo que establecía para la salvación, que se haría mediante la entrega de la vida del Salvador, en precio por el pecado del mundo, como así dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Y la tercera, el cuándo, determinaba el tiempo en que había de llevarse a cabo, como dice Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Mientras este tiempo no llegase, nadie podía quitarle la vida. Por eso ninguno puso su mano sobre él, para prenderle. El Señor mismo había afirmado que el plan de salvación, que incluía su muerte y sufrimiento, estaba determinado por Dios y que inexorablemente tendría cumplimiento, como dice el Evangelio de Marcos capítulo 9 y versículo 12. En el repaso doctrinal de aspectos relativos a la obra redentora de Jesucristo, el apóstol Pablo enseña que
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 3. Por tanto, no se trataba de circunstancias adversas que convergían sobre Jesús en un determinado momento de su historia humana, haciéndolo víctima de aquella situación. No, no era eso. Ya que todo estaba bajo el control de Dios y de Él como persona divina que había dispuesto esto desde la eternidad. La muerte de Jesús no fue el triunfo de la injusticia sobre la justicia, ni del odio sobre el amor, ni de la ingratitud sobre el desinterés. Es la ejecución temporal del decreto eterno de Dios para salvación del hombre. La aparente derrota a la vista de los hombres es la expresión suprema de la victoria de Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Dios tiene a los malvados fuertemente sujetos. La malicia de los perseguidores resulta impotente, incluso cuando es más impetuosa y aún en los casos en que Satanás llena el corazón de ellos. Dios le impide que lleven a cabo sus malvadas obras. Los siervos de Dios son a veces protegidos de un modo maravilloso por medios que no podemos vislumbrar. Nótese que Cristo tenía su hora fija, así también la tienen sus ministros y todos los creyentes, ya que ningún poder de la tierra ni del infierno pueden prevalecer contra ellos mientras no hayan acabado el testimonio. Estimado y estimada oyente, todos los seres humanos tenemos una hora en la cual partiremos de este mundo. Ahora bien, según la decisión que hayamos tomado aquí en la tierra, nótese que digo aquí en la tierra, estaremos la eternidad, o bien con Jesucristo, o bien sin Él. Pero te recuerdo que solamente hay dos lugares. Hay un cielo, pero también hay un infierno. Y esta es una realidad, porque la palabra de Dios así lo dice. Y mira lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Naturalmente se está refiriendo a la vida eterna, a la salvación. Es decir, el que tiene a Cristo en su corazón es una persona que tiene salvación y vida eterna. Por tanto, amigo y amiga oyente, Jesucristo es quien únicamente tiene poder y puede salvarte y darte vida eterna. Por ello, yo te animo ahora en esta hora, si aún todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, que tú puedas hacerlo. Te puedo guiar en una oración de fe. Para ello, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, en este momento, al haber escuchado tu palabra, y ella dice que tú viniste a dar tu vida por el pecador arrepentido, yo lo creo firmemente, que tú dites tu vida por mis delitos y pecados. Y ahora, en este momento, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.